Amados escuchas, queremos pedirles disculpas. Tuvimos un problema técnico, pero bueno, ya gracias a Dios lo solucionamos y vamos a seguir con la entrevista. Así que les rogamos todas las disculpas del caso. Son cosas que ya están fuera de nuestras manos, fuera de nuestro alcance. Como estamos en vivo, ustedes saben que todas estas cosas pueden suceder. Así que muchísimas gracias y les invitamos a que por favor nos sigan viendo, nos sigan escuchando. Queremos continuar. ¿Se sufre en el ministerio? Sí. Sí se sufre. Sí se sufre. Claro. Sí. Yo pienso que el sufrimiento en el ministerio es recompensado, porque es el trabajo mejor que Dios nos puede dar. ¿Por qué sufrimos en el ministerio? Porque por esa entrega, por ese amor. ¿Qué es el sufrimiento en el ministerio? Pues bueno, yo podría enumerar muchas cosas que escasez, en nuestro caso, rechazos, habladas de que no todo el mundo dice que qué lindo que el pastor que dijo que no, eso, pero eso no tiene no hace tanta mella en el corazón como ver la iglesia no comprometerse, como ver la palabra que se les da y que hagan caso omiso. Porque a nosotros, a los pastores nos llaman no para llenar iglesias, sino para llevar gente al cielo, sino para indicarle a la gente el camino hacia un mejor futuro, hacia la promesa. Entonces, cuando uno ve que uno se esfuerza y está dando la palabra y está enseñando y la gente no quiere, o cuando alguien se va, se descarrea, algo que haría el extraño, pues todavía en mi vida sigue. Cuando alguien se va a otra iglesia, a mí no me duele, porque yo sé que ese hermano en otra iglesia está sirviendo y está bien. Mientras no se haya ido con resentimientos y con cosas, pues no va a estar bien. Pero si se va por bien, porque le gustó estar en otra iglesia, o los hermanos tienen su familia, lo que sea, está bien. Pero cuando se van y se vuelven al mundo, a volver a hacer las cosas que habían dejado, ahí es cuando se sufre, y se sufre demasiado. Además de muchas cosas, porque esa entrega que uno tiene, Ariel tiene que negarse. Y sé que el tiempo, pues, este corte de internet nos dejó así, con un tiempo ya menguado. Yo quisiera decirle, pasa que cuando nosotros vemos a la gente sin compromiso en la iglesia, que no quieren nada, vienen a la iglesia como un hobby o por compromiso, o porque no les estén preguntando. Entonces, hermano, eso trae sufrimiento al pastor. El pastor se prepara, el pastor fue para eso que Dios lo llamó. Un pastor es uno que cuida su rebaño, es uno que va tras la oveja, es uno que sufre con la piel quebrada, dice la palabra de Dios, y va tras aquella y la echa en el hombro y la lleva al redil nuevamente y cura sus heridas y venda sus hay mucho sufrimiento en el ministerio, además de muchísimas cosas que por falta de tiempo no podríamos ahorita hablarlas, pero sí hay mucho sufrimiento, pero es por la entrega. Es que yo quiero dejar claro, no es que el ministerio al servicio de Dios es para ir a sufrir. El siervo de Dios dice que es sufrido, pero es sufrido por su abnegación, por su entrega, por su compromiso, por su lealtad. Perfecto. Leonel, ¿cómo lograron manejar la relación de hijos y ministerio? Muy buena pregunta, hermano Ariel, porque si de algo Dios nos ubicó, porque Dios fue el que nos enseñó,
que la primera iglesia que nosotros debemos de pastorear es nuestra familia. Y Dios nos dio gracia para que nuestros hijos a temprana edad se unieran al ministerio de nosotros sirviendo. Caso de Roy, pastor de jóvenes, y Silene sirviendo como maestra. En fin, ellos se unieron al ministerio de nosotros a pesar de, y para nosotros fue una bendición de que ellos estuvieran con nosotros. Entonces, cuando hay una familia de que ministra, la familia, la Biblia dice, claro, el que desea obispado, buena cosa desea. Y dice que debemos de tener nuestros hijos en subjeción. Y eso nos ayudó muchísimo de que ellos, como pensamos nosotros, no fue fácil, pero ellos siguieron nuestros pasos, se unieron a nosotros, hacíamos oraciones, hacíamos ayunos familiares, hacíamos lo que llamábamos en ese tiempo los altares familiares, y eso fue formando en ellos un ministerio. Bueno, que damos gracias a Dios que ahí está Roy como pastor, y que a veces yo me pregunto, ¿por qué Roy pastoreando? Al vernos a nosotros, como decía mi esposa, a veces llorando, pero ahora cuando hablamos de sufrimiento, fue más el gozo y más la bendición que tuvimos estando sirviéndole a Dios que las circunstancias adversas. Por eso yo alabo a Dios, porque pudimos empeinar a nuestros hijos, a nuestro ministerio, a nuestro servicio para con Dios, y hoy gozamos de esa bendición. Brevemente, ¿ustedes creen que nuestros hijos sufren en el silencio cuando papá y mamá le sirven a Dios de la manera que ustedes le sirven? Porque sí, claro que sí. Sí, claro. Como usted dice, sí, claro, mucho. En el silencio sufren, porque en el caso de nosotros, pastoreando por primera vez Sabana Redonda, mi esposa y yo nos íbamos a visitar a la hora que no fuéramos, y los chiquitos quedaban en la casa. Y a veces llegábamos y los chiquitos ahí en el silencio, como usted dice, Roy acostados en el piso, Roy pegado a la puerta de la entrada, y los demás acostaditos ahí, cuidándolos, y llegamos nosotros, abríamos la puerta y ellos acostaditos ahí. Sí. O sea, sufriendo en el silencio. Y nunca nos reclamaron, papi, mami, ¿por qué nos dejan ustedes y se van? Y no, siempre nos recibían con ese gozo, con esa alegría, y eso fortalecía nuestro ministerio, porque nosotros, Arielito, trabajamos 38 años en el pastorado y nunca tuvimos pero ni una sola patineta. Y yo cuando quise aprender a andar en bicicleta, me caí 2 veces y dije, no, yo no toco más una bicicleta, porque con una bicicleta yo podía visitar, ¿verdad? Sí. No, nunca pude. O sea, nunca tuvimos un transporte. Un transporte. Caminábamos horas visitando, lloviendo, también con el peso del sol, pero gracias a Dios, hoy podemos decir que Dios nos guardó, nos protegió y nos bendijo de veras como Él supo hacerlo. Yo le agradezco a Dios por eso. Hermano Ariel, yo quisiera agregarle a eso, viendo siempre la soberana naturalidad de Dios. Claro. En nuestros hijos, porque no todo el tiempo se quedaron en la casa. En algún momento se tenían que quedar porque de examen o cualquier cosa. Yo creo, y es muy importante que hoy las parejas jóvenes que recién inician a servirle al Señor y tienen sus hijos en su caso, tiene que haber un equilibrio entre lo que es el servicio de Dios y la familia. Porque usted no puede descuidar su familia por servirle a Dios, porque tampoco le va a agradar a Dios. Y tiene que tener un equilibrio, porque tampoco va a dejar a Dios, porque su familia está en primer lugar. O sea, mira, tenemos que ver muy bien esto. Yo creo que tenemos que tener ese equilibrio. Pastorear nuestra iglesia, que es nuestra casa, primer lugar. Tenerlos cómodos. Cuando se puede, nosotros muchas veces los llevamos. Siempre, pero bendito Dios por Roycito y Silene, que ellos se hacían cargo de los otros chiquitillos. Bueno, en el caso de Ivancito era el que más estaba, porque Kaylin, ya ellos estaban más grandes cuando nació Kaylin, pero estos 3
que pasaron tanto, en el caso de lo que Leo dice, pero vea, hermano, siempre Dios guardándonos a nosotros y guardando a nuestros hijos, pero nunca nosotros a nuestros hijos les hablamos de los hermanos del ministerio. Ellos veían muchas cosas. Y a veces Silvia ahora me dice, mami, yo vi cosas que ustedes nunca nos dijeron, pero los hermanos hacían cosas con ustedes. Y yo, sí, pero es que no queríamos dañarlos. Ellos tenían que servir libres, que nunca llevaran prejuicios. Y entonces eso es muy importante, que nuestros hijos en nosotros vean un ejemplo a seguir de fidelidad, no de deshonestidad. Siempre es muy importante que veamos eso. Muchas gracias. Vamos a ver, ustedes fueron formados, fueron pastores en una organización acá del país muy tradicional. Sí. Ahora ustedes son parte de una iglesia que su hijo, el pastor Roy Soto, fundó. O sea, es una iglesia de corte o con una visión de iglesia más integral. ¿Qué han tenido ustedes que cambiar? ¿Cuál ha sido la enseñanza a ustedes de pasar a un extremo a venir a una iglesia que no es tradicional, sino que promovemos un evangelio más integral, más equilibrado a la luz de la palabra? Bueno, hermano Ariel, fue muy difícil. Para mí fue muy difícil. Yo no sé en el caso de Leo. Para mí fue muy difícil porque yo soy muy radical. Y yo escuchaba al pastor Roy hablar y yo me quedaba ahí plasmada. ¿Qué está diciendo? Porque está diciendo eso. Y yo le hacía ojos y yo le cerraba el ceño y yo me quedaba, pero nunca me convenció las palabras solamente. Yo me iba a la palabra. Uh-huh. Y esto ha sido vasto el aprendizaje. Yo lo pude constatar con la palabra y entonces yo pude creerlo. O sea, yo decía, pero qué error, ¿por qué me decían esto? Porque nunca, una cosa es que yo te diga, el asunto es así, y otra cosa es que usted lo encuentre. Uh-huh. Que si tiene asidero bíblico, pues vamos para adelante. Pero habían cosas que no tenían asidero bíblico, era tradición. Usted lo dijo, una iglesia tradicional. Y bendito Dios, fueron muchos años, nos amamos, nos seguimos amando, y como el pueblo de Dios, y todas las cosas buenas, muchísimas cosas buenas las debemos y estamos felices, pero cuando yo entendí muchas cosas, yo dije, Señor, es como que me ampliaron la visión sobre muchas cosas, porque la sana doctrina que traíamos de siempre, que enseñamos a Roy desde pequeño, es la misma, porque la sana doctrina es la palabra, y él nunca la ha quebrantado, él siempre la ha seguido enseñando, y nos la ha seguido enseñando, amplificada, por supuesto, más la vemos con otros lentes, claro. Uh-huh. Que sí, hoy yo veo la palabra de Dios con otros lentes, hoy yo veo el caminar de la iglesia con otros lentes, y yo ese montón de tradicionalismo, de legalismo, uh-huh, que a mí misma me acusaba y que me hacía acusar, y no con un dedo, me hacía acusar con todos mis dedos, a pesar de que escudriñaba la Biblia. Yo la Biblia la he leído 5 veces total, aprendiéndome algo, manejándola un poquito, y yo cuando el pastor Roy habla, yo dije, pero ¿de dónde estaba eso? Que nunca lo leí. Uh-huh. Usted me está diciendo entonces que usted ahora ve el evangelio desde otra óptica. Claro, sí. Claro que sí. Sí. Pastor Leonel, usted. Para mí, hermano Ariel, la verdad que no me fue difícil adaptarme a la nueva iglesia, ¿verdad? La nueva visión, uh-huh, del pastor. Uh-huh. ¿Por qué? Porque cuando yo era pastor, y bueno, yo sé que tal vez escuchen,
nosotros nos manejábamos algo que no lo he visto aquí y es algo que le abre a uno el entendimiento. Es sobre lo que eran reglamentos. O sea, pastorear una iglesia con un reglamento hecho, ¿verdad? Hecho por hombres, de que De orden. todo tenía que ir ahí, un reglamento de orden interno. Y que si uno daba un paso un poquito en falso, ya tenía la disciplina, tenía todo. Y cuando yo llego, empezamos a venir aquí a Chalón, que hace ya 22 años, y vemos el caminar de Roy, y empieza Dios a ampliarle la visión al pastor con una iglesia diferente, con una iglesia no tradicional, con una iglesia con otra amplitud más amplia, ¿verdad? De todo. Entonces, para mí, de veras, no me ha sido difícil. Me siento muy contento de ver, bueno, en primer lugar, mi hijo pastor y después el mover de la iglesia, esa coinonía que hay para ayudar, de que se pide, lo vemos cuando hay una necesidad, se promueve una ofrenda y ver uno que la gente verá como la viudita, quizás muchos echando lo que tienen, pero que se colabora. Es algo, hermano Ariel, por lo cual son mis oraciones toda la madrugada, Señor, que tu pueblo permanezca unido. Y cuando yo veo esa actitud, ese dinamismo de la iglesia, yo digo, Señor, va muy bien. Y yo felicito y glorifico a Dios por Roy, por esa visión, por esa amplitud de ministerio y también para ayudar a otros. Claro. Otros ministerios, otros pastores. Eso es muy excelente. ¿Qué creen ustedes que ha perdido la iglesia? Porque hoy tenemos una iglesia en el siglo XXI que no se parece a la iglesia de hace 30, 20 años. Obviamente, en el entendido que todo cambia, todo evoluciona, ¿verdad? No podemos seguir haciendo las mismas cosas, o sea, todo cambia, todo sufre una transformación. Pero ustedes puntualmente, porque ustedes tienen experiencia, han vivido, han sufrido muchas cosas. ¿Qué creen ustedes puntualmente que ha perdido la iglesia? Yo creo, hermano Ariel y público que nos escucha, que se ha dejado de sentir el primer amor con el cual nosotros creímos. Gente ha dejado de amar como se debiera de amar la obra de Dios. No es que yo ame al hermano, es que yo amo la obra de Dios, amo el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y eso ha perdido sentido en las congregaciones. Y también el temor a Dios, el compromiso, porque yo pienso que cada persona que asiste a una iglesia, que se dice ser miembro de esa iglesia, debe de sentir propiedad por donde se está congregando, y al sentir propiedad se va a dar para ver cómo hace que esto mejore y no que retroceda. Y yo pienso que el factor número uno es el amor de Dios en la iglesia, en los corazones, para que esto siga fluyendo con más excelencia. Porque antes, bueno, vuelvo a antes, yo me convertí y viví en Sabana Redonda. Yo tenía que viajar hora y media para arriba, hora y media para abajo. Habían culto los martes, habían culto los jueves y habían culto los domingos las 2 horas. Y nosotros no faltábamos a los cultos. Salíamos de trabajar en un trapiche, pasando noches, y no perdíamos una vigilia, porque nos interesaba estar allí. Hoy el compromiso de los filigreses con la obra de Dios no es el mismo. Ustedes eran muy apasionados. Dígame, ¿qué cree usted que ha perdido? ¿Será que hemos llenado las iglesias de gente convencida y no convertida? Hoy la gente se convence y le gusta las iglesias. Algunos vienen porque les gusta la dinámica de iglesia. Algunos vienen porque les gusta el grupo musical. Algunos simpatizan mucho con el pastor o con el fulano y voy.
o soy familiar del que asiste a la iglesia y voy. Y me quedo ahí por tiempos y me pongo un poquito pintadita, entonces ya me confunden con las ovejas. Y entonces me quedo ahí y me gustó, me acomodé. Entonces no tengo un corazón entregado, no hice esa oración de entrega al Señor. Y eso quizá lo hemos perdido. Al perder esto, tenemos muchos convencidos, simpatizantes. Para mí hay muchos simpatizantes, muchos fans, discípulos muy pocos. El fan se parece al discípulo, pero no lo es. Deserta en el primer momento, en la primera cosita, ya no quiere ser, pero sí hemos perdido eso. ¿Qué tienen que decirle ustedes hoy en esta tarde a esas nuevas generaciones? Porque es triste, es lamentable. Hoy nadie quiere ser pastor. Hoy muy pocos son los que quieren servirle a Dios. La Biblia dice que la mies es mucha y los obreros pocos. Que roguemos al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Cuando me encuentro esa palabra, yo digo, Dios mío, ¿cómo se está cumpliendo eso? Tenemos que pedirle al Señor que envíe obreros a su mies, a trabajar en su obra. ¿Quién es un obrero? ¿Qué es lo que hace un obrero? Ese es el pastor que Dios está llamando. Hoy la gente no quiere compromiso. Es que tienen temor a la fidelidad. Mejor desde la banca, mejor sin ningún compromiso. Es mi pensamiento. Yo creo que hoy la gente debe acudir al llamado. Miraba en el Facebook, estuve poniendo algunas fotos de lo que estaba haciendo en Colombia y mi corazón llora. Yo le ponía, qué lindo, qué hermoso ver estos jóvenes que andan trabajando allá, sirviéndole al Señor, verles la pasión. En el caso de Isaac, que yo lo veo como cuando Roy se formaba, y lo veo a él metido, le suena la alarma, tengo que orar con este grupo, le vuelve a sonar la alarma, y yo, Isaac, ¿y ahora qué? Es que son las 10 de la noche y tengo que orar con otro grupo, porque él está en eso. Yo digo, Señor, guárdalos. Pero ¿sabe qué ha pasado, hermano Ariel? ¿Por qué la gente no quiere hoy ser pastor? Porque los mismos pastores hemos matado pastores. Eso. ¿Qué tiene que decir usted, Leito? Bueno, yo la verdad que con la experiencia que nosotros tuvimos, yo puedo decirle a esta nueva generación, el servirle a Dios es lo más grande, es lo más positivo, pero sí tenemos que dejar el confort, como en el caso de nosotros, donde estábamos tan bien, dejamos todo eso, salimos con las manitas en la cabeza, pero Dios nos premió. Yo le animo a esas parejas jóvenes que sienten ser pastores, que no rehúsen a ese llamado, porque la misma Biblia dice que Dios constituyó, formó ministerios y dentro de esos formó pastores. Que no se desanimen, que no se desmotiven con un mal testimonio de otras personas, sino que piensen que hay un compromiso y hay un llamado que es apremiante, que no recibimos aquí las cosas como a veces queremos, pero hay un Dios que todo lo tiene anotado. Y la decisión de ser pastor, yo les digo, es una decisión de valentía, porque y de llamado. Porque hoy oímos mucho, yo quiero ser evangelista, yo quiero ser misionero, yo quiero ser esto, quiero ser apóstol. Y el pastor es pastor maestro, donde forma a otros pastores para que les sirvan a Dios. Nosotros tuvimos el privilegio que en las 2 iglesias que tuvimos como pastores, sacamos un pastor de cada iglesia. Los formamos, los enseñamos y los animamos. Y uno de ellos, el que ya descansó, Eliezer López, él me decía, pastor, pero usted me encuentra capaz. Yo le decía, yo puedo decirle que sí o puedo decirle que no. Pero si usted siente el llamado es porque Dios lo encuentra a usted capaz. Lo pusimos a pastorear, sirvió a Dios, ya descansó. Entonces yo digo, tenemos que formar a otros también. Muchísimas gracias. Para terminar, la última pregunta para leer tal vez algunos mensajes. Ustedes tienen, ¿cuántos años tienen de estar casados? 48. 48 años de casados.
38 de ministerio. Bueno, 38 pastoreamos como pastores generales. Uh-huh. Pero Después, igual ustedes aquí hacen aquí. una labor y aquí hacen un rol pastoral ustedes también. Quisiera preguntarles, ¿qué creen ustedes que les ha ayudado para hasta al día de hoy estar casados, echarse piropos? ¿Qué es lo que los ha mantenido a ustedes como matrimonio? ¿Qué es lo que los ha mantenido a ustedes como esos servidores de Dios? Bueno, Ariel y la gente que nos escucha, a nosotros nos ha ayudado que hemos tenido un matrimonio primeramente radical, no perfecto, pero radical. Uh-huh. Luego hemos sido sinceros entre nosotros dos como pareja, y además de todo eso, de que creemos y testificamos que Dios nos unió a nosotros como pareja para que camináramos, para que lucháramos, y es lo que a nosotros nos ha ayudado hasta ahora. Y la bendición de que disfrutemos de todo, yo creo que es un plan de Dios que no debe de nosotros como pensar de que ya se nos terminó todo. Uh-huh. No, aquí estamos vivos, y yo digo siempre, si mi esposita se muere, que sabes que yo me voy porque yo no sé vivir sin ella, no puedo vivir sin ella. Entonces pienso que Dios nos unió y aconsejamos a las parejas. 3 cosas que crea usted que le ha ayudado a mantenerse como esposa y como servidora. Primeramente, mi Señor. Uh-huh. El depender de Él en todas las circunstancias de mi vida, hermano Ariel, en todo he dependido de Dios y de su palabra. Y el gran amor que nosotros nos tenemos. Yo creo, hermano Ariel, lo que Leo dijo, yo no sé vivir sin Leo, yo no sé comprar una libra de sal o 1 kilo de sal, no sé cómo se compra, pero bueno, no sé nada. Leo me enseñó en la vida y me enseñó para bien, y ahí estoy. Y yo siempre he dicho, esas raíces crecieron a tal punto, cuando estábamos en el ministerio, el tiempo se nos fue y no nos dimos cuenta que éramos pareja. Porque le dimos todo a Dios, y cuando nos reencontramos, que ya no teníamos tanta carga sobre nosotros, tanta responsabilidad, nos dimos cuenta que el tiempo se había pasado, pero bien aprovechado sirviéndole a Dios. Y aquí estamos. Yo siempre le digo a las parejas, nuestras raíces son tan profundas que crecieron en Dios, pero Dios me dio 4 estacas. Sin ellos mi vida nunca hubiera sido ni la de Leo igual. Así es. Roy, Selene, Iván y Kaylin, que el Dios de los cielos me los bendiga, porque nos han honrado y nos han bendecido, y hasta el día de hoy yo siento esas 4 estacas a mi lado. Yo no me caigo a ningún lado, hermano Ariel, porque ellos están ahí. Eso es maravilloso para mí. Y si usted me dice, ¿y los nietos? Dios mío, ellos son la vida, mi sostén. Ellos todos los días amanece, y como los pongo en la presencia de Dios a cada uno, el pensar en ellos me llena de ilusiones, de vida, de fortaleza, y digo, bueno, por ellos adelante, por mis hijos, por mi esposo, y esta iglesia que es mi vida, Ariel, esta iglesia es mi vida, es parte de mi vida. Yo amo a mis hermanos, estoy feliz, y todos los días quisiera estar aquí. Muchísimas gracias, dice Pastor Roy. Dice, mis papás, mis más admirables ejemplos. Gracias por la herencia. Eso es lo que dice Pastor Roy. Muchísimas gracias, pastores. Que Dios les bendiga. Gracias, que Dios les dé muchísimos años más para disfrutarles y aprender de ustedes. Gracias, Arielito, por la invitación, de veras. Gracias a usted. Y por el programa. Ustedes son un baluarte. Ustedes son gente que la nueva generación tiene que aprender de ustedes. Tenemos que aprender de ustedes. Gracias, que Dios les bendiga. Gracias por ser fiel a ese llamado, porque ustedes inspiran con ese llamado que Dios les ha hecho. Que Dios les guarde, que la presencia de Dios guíe sus pasos y les ayude a terminar bien.
Gracias. A usted. Y gracias a todos los que nos han escuchado, a todos los que nos han visto. Perdón, pero aquí llegó un último mensaje que es de Kaylin y vamos a darle lectura. Y de Sirleni también, porque ya nos íbamos a ir, porque los mensajes que nos llegaron antes del problema técnico que tuvimos, ya no los podemos leer. Pero bueno, vamos a leer el de Kaylin Soto. Dice: el mayor regalo que nos dejó el Señor es haber sido formados en las manos de estos padres tan sabios y llenos del Espíritu Santo. Un legado de honra y bendición completamente orgullosa de mamita Iris y papito Leonel. Los amo. Linda, gracias, mi amor. Kaylin Soto. Y Sirleni dice: toda una vida juntos y de servicio. ¿Ok? Y después dice Luis Diego Murillo Vázquez: son personas de gran admiración y respeto. Qué lindo, lo amamos mucho, le mandamos un abrazo. Que Dios los bendiga, que la gracia de Dios esté con ustedes y por favor, todos los martes a las 6 de la tarde tenemos una cita con historias de vida. Todos los martes tenemos a las 6 de la tarde una historia. Así que, por favor, el próximo martes, denos la oportunidad de llegar hasta su casa, hasta su lugar de trabajo, y nos vemos en la próxima. Gracias, feliz tarde, feliz noche, que Dios les bendiga. Este ha sido un programa más de Momentos de Cambio, decisiones que transforman. Te esperamos en la próxima entrega. Somos Ecos Radio.